Normalmente, cuando se piensa en la destrucción de una estructura, ya sea, no sé, un edificio o el espíritu de una persona, la imagen mental que uno tiene suele ser la de un evento súper caótico. Claro, un estallido repentino, un colapso ruidoso, escombros volando por todas partes. Exacto. Se visualiza casi siempre como un proceso violento, muy desordenado y lleno de furia. Sí, es que esa es la concepción clásica del colapso, digamos. Asumimos que para quebrar algo fundamental se requiere una fuerza abrumadora y descontrolada, un momento de impacto donde todo, pues, se viene abajo. Y tiene sentido pensarlo así. Sin embargo, el análisis de hoy en nuestra inmersión profunda toma esa idea preconcebida y la desarticula por completo. Totalmente. Es un giro de 180 grados. Fíjate que nos vamos a centrar en un documento literario de ficción muy particular. Se titula La sierva de Azabache, escrito por Némesis Daniel. Y bueno, resulta fundamental establecer desde ya que no estamos ante una narrativa convencional de cautiverio. No, para nada. Quienes nos escuchan deben saber que no es una simple historia de opresión. Es un retrato clínico, oscuro y meticulosamente detallado. Es sobre la anulación absoluta de la identidad humana. O sea, para ser precisos, funciona casi como un manual de ingeniería. Te explica cómo desmantelar una voluntad individual pieza por pieza, sin derramar una sola gota de caos. Y ese enfoque clínico es precisamente lo que hace que este texto requiera un análisis tan exhaustivo de nuestra parte. El documento nos obliga a estudiar qué ocurre cuando el dolor es despojado de cualquier noción de, digamos, castigo pasional, cuando se convierte, en cambio, en una herramienta puramente administrativa. ¿Qué concepto tan fuerte? Entonces la misión de esta inmersión profunda es desentrañar cómo la obra ilustra esto que llaman la arquitectura del silencio. Exactamente. Vamos a examinar de cerca los mecanismos físicos, psicológicos y sociológicos que operan en conjunto en este universo. Mecanismos que transforman a un ser humano funcional en un mero objeto de inventario, un activo que básicamente se deprecia con el uso. Así de frío y calculador. A ver, analicemos esto porque tiene mucha tela de dónde cortar. Para comprender la destrucción del personaje central que es Aitana, resulta imperativo comenzar por el espacio físico. El entorno, claro. En ese relato, el entorno no es simplemente el lugar donde ocurren las cosas. El diseño espacial es el primer verdugo. El sótano de la mansión de Don Álvaro funciona bajo una lógica muy específica. Sí, no es una celda común, de esas que uno se imagina en las películas. Para nada. Es un ecosistema calculado al milímetro para oprimir de manera constante. Fíjate que si observamos la descripción de la jaula en ese sótano, notamos que no hay absolutamente nada dejado al azar. Se habla de una estructura de 2 metros cuadrados de hierro forjado, 2 metros cuadrados, imagínate. incrustada en bloques masivos de piedra vieja. El texto detalla un ambiente donde la humedad llora salitre y el aire está impregnado de un olor rancio, un olor a óxido metálico y a la propia sangre de la protagonista. Es una atmósfera asfixiante. Lo que opera aquí es un concepto que podríamos denominar economía de movimientos absoluta. Al limitar el espacio vital a dimensiones donde ni siquiera es posible estirar las extremidades por completo, la arquitectura dicta la anatomía. Ese concepto de economía de movimientos me parece fascinante y a la vez aterrador. Leyendo el documento, da la impresión de que cualquier intento de moverse, por mínimo que sea, genera un conflicto inmediato con el entorno. Lo fascinante aquí es cómo la inercia del hierro reprograma el cerebro. O sea, cuando el entorno castiga cada extensión muscular, el cerebro literalmente desaprende la necesidad de moverse. Empieza a anular sus propios impulsos naturales. Ajá, Aitana desarrolla lo que el texto llama un lenguaje del metal y la carne. Su cuerpo está tan restringido por las argollas a las paredes que deja de ser dueña de su propio espacio tridimensional. ¡Wow! Su figura se integra al entorno hasta convertirse, desde una perspectiva técnica, en un relieve arquitectónico más de la mampostería de la mansión. Es que pasa a ser parte del mobiliario, literalmente. Y el texto lleva esta reprogramación sensorial al extremo, al redefinir cómo se percibe el paso de los días. El concepto del tiempo, claro. Sí, porque para cualquier persona el tiempo se mide en horas o minutos. Pero para Aitana, el tiempo se vuelve una entidad puramente física y táctil.
El paso de las horas es, digamos, el avance lentísimo de un rectángulo de luz grisácea arrastrándose sobre la piedra porosa del suelo. ¡Qué imagen tan potente! Y también está el sonido, ¿no? El tiempo es la textura auditiva de un candado de bronce contrayéndose debido a los cambios de humedad. Esa reducción de los estímulos es clave en la privación sensorial. Cuando el cerebro es privado de la riqueza del mundo exterior, hiperboliza los pocos detalles que tiene disponibles. Se aferra a lo que sea. Exacto. El chasquido de un candado deja de ser un simple sonido ambiente y se convierte en el centro absoluto del universo cognitivo del sujeto. Imaginemos, para entenderlo mejor, una especie de tanque de privación sensorial invertido. A ver, ¿cómo es eso? Pues en un entorno de spa o de relajación, el aislamiento busca calmar la mente bloqueando el exterior temporalmente, ¿verdad? Y siempre bajo el control de quien lo usa. Claro, tú decides cuándo salir. Exacto. Pero este sótano está diseñado con el propósito opuesto. Busca crear un vacío pero tan desesperante, que cuando finalmente llega un estímulo externo, este se percibe como una agresión física inmanejable. Y esa dinámica de contraste es precisamente lo que prepara el terreno para la brutalidad del traslado, porque luego la sacan de ahí, ¿no? Sí, el famoso parque. Cuando finalmente sacan a Aitana de esa oscuridad estancada para llevarla a un espacio abierto, a este lugar conocido como el parque, el texto describe un choque térmico y olfativo masivo. Debe ser abrumador. Imagínate pasar del encierro absoluto a una exposición abrumadora, donde el aire repentinamente huele a salitre marino y a flores exóticas. Y eso no proporciona ningún alivio. Porque su cuerpo ya no está acostumbrado a eso. Exacto. El sistema nervioso de Aitana ya está recalibrado para el sótano. Entonces recibe esa luz solar y esos olores como un ataque sensorial sostenido. El mundo exterior se vuelve, por diseño, insoportable. ¿Qué nivel de crueldad? Ahora, un sistema tan intrincado no se sostiene por sí solo. Requiere operadores con una mentalidad muy específica para mantener la maquinaria en marcha. Totalmente. Hay mentes detrás de esto. Pasando del análisis espacial al factor humano, es necesario examinar a quienes administran este ecosistema de control. Y ahí tenemos al arquitecto intelectual detrás de la jaula, que es Don Álvaro. Don Álvaro, sí. Él representa el arquetipo de la violencia fría. Si analizamos su comportamiento en la novela, no hay rastros de gritos, no hay furia desatada. Es súper contenido. Él no observa a Aitana con un deseo carnal instintivo, que uno pensaría que es el cliché, sino con el escrutinio distante de un coleccionista evaluando una pieza de porcelana, o digamos un tasador analizando la rentabilidad de un activo financiero. Y ese silencio que él impone me parece una táctica de interrogatorio paralizante. El relato detalla cómo Álvaro simplemente se sienta frente a la jaula a observarla, sin emitir una sola palabra. La presión psicológica de eso es tremenda. Deja que el peso de su inacción y de su autoridad aplaste cualquier atisbo de rebelión en ella. Es que el silencio es, sociológicamente hablando, una demostración de poder absoluto. Quien domina el silencio, domina el espacio. Álvaro no necesita hablar porque el entorno ya lo dice todo. Y para ejecutar los detalles operativos de esta dominación, delega en una figura que es, si cabe, aún más perturbadora. Doña Marcela. Uy, doña Marcela, la mujer de la mirada gris. Ella no es quien diseña la opresión, pero es la administradora de la logística del dolor. La precisión quirúrgica con la que maneja a Aitana es escalofriante. Antes de exponer a la protagonista en el parque, Marcela ejecuta un ritual que denomina, atención a esto, la limpieza del activo. Ese término me pone los pelos de punta. Para cualquier persona ajena, esto podría sonar a un simple baño preparatorio, pero el texto detalla algo muy, muy distinto. Sí, ese término de la limpieza del activo es básicamente un eufemismo corporativo aplicado a la mutilación del ego. El procedimiento comienza sumiendo a Aitana en una oscuridad y un silencio absolutos. Usando tapones de cera, ¿verdad? Tapones de cera y pesadas vendas de terciopelo negro. Y dentro de ese vacío inducido, Marcela procede con exfoliaciones abrasivas, utilizando guantes de crin bañados en sal marina y vinagre de manzana. Resulta evidente que no se trata de higiene. Digo, la fricción constante con sal y vinagre tiene el único propósito de irritar la piel para devolverle artificialmente un tono canela vibrante. Es maquillaje a través del dolor. Básicamente, Marcela está ocultando la fatiga de la mercancía. Trata de mantener la ilusión de que el activo no está sufriendo desgaste,
porque en el mercado que operan, las señales de dolor o deterioro devalúan el producto. Y además de ocultar el desgaste, el dolor constante de la sal en los poros mantiene a la protagonista en un estado de alerta superficial. Le impide que su mente tenga un solo segundo de descanso profundo. No la dejan relajarse nunca. Marcela no busca castigar una falta. Ella busca estandarizar el cuerpo, pulirlo para que encaje en las especificaciones de este mercado de las sombras. Aquí quiero plantear una pausa para cuestionar una noción muy común en este tipo de literatura. A ver, dime. Es que, al enfrentarse a un texto sobre cautiverio, la inclinación natural es pensar que la violencia física, o sea, los azotes o el uso de instrumentos de tortura, constituye la cumbre del sufrimiento. Claro, es lo más visual, lo más obvio. Pero, analizando el método de Marcela, me surge una duda razonable. Me pregunto si el verdadero daño, la destrucción total de la identidad, no radica más bien en el uso de lo que Marcela llama un dispositivo de higiene preventiva. ¿Te refieres a los vendajes? Sí. Al obligar a Aitana a usar vendajes absorbentes sumamente denigrantes durante los traslados y negarle el control sobre sus propias funciones biológicas. O sea, ¿no se está ejecutando una agresión psicológica infinitamente más profunda que un golpe físico? Si conectamos esto con el panorama general de la psicología clínica, esa deducción que haces es completamente acertada. ¿Verdad que sí? Sí. Negar la autonomía biológica básica es una técnica documentada para forzar una regresión psicológica. Al arrebatarle el control de sus esfínteres, Marcela está cortocircuitando el desarrollo adulto del cerebro de Aitana, La está infantilizando por la fuerza. empujándola artificialmente hacia un estado de infancia forzada y vulnerabilidad extrema. Cuando el individuo pierde el derecho sobre la gestión de su propio cuerpo a nivel, digamos, celular o digestivo, el ego colapsa. Ya no queda nada de la persona. Marcela ve las cicatrices antiguas y las necesidades corporales puramente como errores logísticos de una maquinaria pesada. Tratar las funciones biológicas como si fueran una fuga de aceite en un motor industrial es en efecto el pináculo de la deshumanización. Una vez que el activo ha sido pulido, vaciado de toda autonomía y, digamos, empaquetado mediante estas tácticas regresivas, el sistema exige que sea exhibido, porque el estatus y el poder solo tienen valor para estos personajes y pueden ser observados y validados por sus pares. Si nadie los ve, no sirve de nada. No. Exacto. Y así entramos a la dimensión pública de este horror, el mercado de las sombras y el teatro de la hipocresía social. El parque funciona como una plataforma de validación para las élites. Bajo un sol abrasador, el texto nos presenta estructuras específicas de sometimiento público. Se menciona el poste de servicio. ¡Qué objeto tan macabro! Es un pilar de roble donde los cuerpos son estirados muy por encima de su centro de gravedad. Y también están las sillas de infante, que, ojo, no son asientos para descanso. Son armazones de caoba maciza diseñados para forzar una postura rígidamente antinatural. Exponiendo el cuello, ¿verdad? Exponiendo el cuello y manteniendo los músculos en tensión perpetua. Y todo esto mientras los sujetos llevan mordazas que les impiden incluso deglutir con normalidad. Aquí es donde se pone realmente interesante, desde una perspectiva sociológica. La escena en el parque no es oscura ni subterránea, no ocurre en un callejón. Es luminosa, abierta, casi pictórica. Es a plena luz del día. Esencialmente, es una vitrina de lujo, pero macabra. Lo escalofriante es que la crueldad más descarnada ocurre bajo la sombrilla de la etiqueta social y la cortesía aristocrática. La disonancia cognitiva ahí es tremenda. Se describe a damas de alta sociedad discutiendo la última moda parisina a escasos centímetros de donde Aitana, aptada y amordazada, lucha por respirar. O sea, la ignoran con la misma pericia con la que alguien ignoraría un mueble mal posicionado en la sala de su casa. Esto plantea una pregunta importante sobre la complicidad estructural y sobre cómo las sociedades eligen qué nivel de crueldad están dispuestas a asimilar. A normalizar, más bien. Exacto. El documento no solo detalla el abuso directo, sino la jerarquía de los encadenados en ese parque. La estratificación es súper clara. Están los de labor pesada, los domésticos y los de exhibición. Todo clasificado. Este sistema de dominación no se mantiene en pie únicamente gracias a los muros de granito de la mansión de Álvaro. Se sostiene y se legitima a través de esa mirada social complaciente,
de la desconexión moral colectiva que normaliza la barbarie como si fuera ruido de fondo. Y esa normalización de la que hablamos alcanza un nivel asfixiante durante el evento descrito en el texto como la audiencia de los lobos. Ush, esa parte es durísima. Se trata de una cena a puerta cerrada. Don Álvaro invita a sus socios financieros y comerciales a bajar al sótano. El espacio apesta a humo denso de tabaco caro y licores añejos. Es el club de Toby versión pesadilla. Literalmente. En el centro de todo, Aitana es fijada a un potro de madera, cubierta en aceites para resaltar su musculatura, mientras un grupo de hombres trajeados la tasa. La evalúan como mercancía. La miden, discuten sobre la elasticidad de su piel y la evalúan con la frialdad con la que se analiza un gráfico de fluctuación de mercado en la bolsa. Evaluar a un ser vivo, con métricas puramente económicas, requiere una disociación empática absoluta por parte de los evaluadores. Es la mercantilización llevada al paroxismo. Ven a Aitana no como una mujer o un ser sufriente, sino como una reserva de valor. Pero más importante aún es la disociación que requiere la propia víctima para no enloquecer en el acto. La exposición en la audiencia de los lobos obliga a la mente de la protagonista a fracturarse como último mecanismo de supervivencia. Y resulta imperativo entender ese mecanismo, porque frente a una humillación y un dolor constantes, sin vías de escape físico, la mente tiene que construir un muro interno. Un refugio. El texto detalla cómo la conciencia de Aitana comienza a retirarse, creando un refugio en el vacío. Intenta convencerse de que el cuerpo que esos hombres están midiendo y tasando ya no le pertenece. Se separa de su propia envoltura. Ella se cinde, imaginando que lo que tocan es meramente un caparazón de bronce y sándalo, mientras su verdadero yo flota en algún lugar inaccesible, lejos de ahí. Y la disociación es un zambavilas cognitivo común en traumas severos. Eso lo sabemos en psicología. Pero el texto de Daniel va un paso más allá, demostrando que incluso ese refugio mental puede ser atacado. Nada es seguro. El control de Álvaro es tan pero tan absoluto que él sabe exactamente cómo desmantelar esa última barrera de defensa psicológica. Lo cual nos lleva al capítulo 31, que marca, francamente, el clímax de la tortura psicológica dentro de este documento. Es el episodio de la falsa tregua. La falsa tregua, sí. ¡Qué momento tan brillante y tan terrible del libro! Tras meses de encierro, cadenas de hierro y abusos calculados, don Álvaro ejecuta una maniobra de perversión muy sutil. Ordena que le quiten los grilletes a Aitana, le retiren la mordaza y la traslada a una habitación en el piso superior. Una habitación normal. Una habitación con ventanas, aire limpio, una cama con sábanas de hilo blanco y libertad de movimiento dentro de esas 4 paredes. Y la reacción de la protagonista, para sorpresa de muchos, no es de alivio, es de puro terror. El terror surge porque Álvaro está jugando con el sistema vestibular y propioceptivo de su víctima. Durante meses, el peso del acero ha definido el eje gravitatorio de Aitana. Su cuerpo se adaptó a las cadenas. Su cerebro ha mapeado la realidad basándose en la resistencia de los candados y la tensión de los grilletes. Al quitarle ese peso repentinamente, no experimenta libertad. ¿Qué siente entonces? Experimenta una ingravidez desorientadora y abrumadora. Las sábanas limpias le resultan una superficie peligrosamente inestable. El texto narra de forma magistral cómo ella termina arrastrándose hacia el rincón más oscuro del cuarto. Buscando seguridad en el suelo. Entonces, ¿qué significa todo esto en el contexto de la demolición de la identidad? Cuando leemos que Aitana pasa esa noche en vela, temblando, y que internamente empieza a desear con desesperación escuchar el chasquido del candado. Ruega por las cadenas. Sí, ruega sentir el frío del metal en sus muñecas para poder recuperar su centro de gravedad. Cuando pasa eso, queda claro que se ha cruzado una línea de no retorno. La verdadera tragedia no es la sangre derramada. La tragedia absoluta es cuando el oprimido ruega por el retorno del instrumento de opresión. Porque es la única realidad que ya es capaz de procesar. Exactamente. Ese instante es la victoria final de la estructura sobre la esencia. Es el triunfo de lo que los opresores en el texto llaman la quietud perfecta. Don Álvaro le proporciona esa noche de falsa libertad con el único propósito de demostrarle que el concepto de libre albedrío se ha vuelto tóxico e insoportable para su mente. ¿Es de un sadismo intelectual brutal? Cuando Marcela entra a la habitación a la mañana siguiente portando los grilletes, la anticipación del acero en la piel de Aitana es percibida como el primer alivio.
¡Wow! Su psique ha sido reescrita hasta el punto en que el dolor y el confinamiento se han integrado como elementos fundamentales de su propia biología. Se ha convertido a todos los efectos en un autómata. Y el texto es implacable en su conclusión. Llegamos al epílogo del documento y nos encontramos con un salto temporal. Años después, Aitana simplemente ha desaparecido del escenario principal del parque. Su cuerpo inevitablemente dejó de ser rentable. Llegó el día en que las exfoliaciones abrasivas y los aceites de sándalo ya no pudieron enmascarar el deterioro físico causado por las posturas forzadas y las condiciones del sótano, y como consecuencia es simplemente reemplazada por un nuevo individuo joven. Referido en los libros de contabilidad únicamente como el activo número 412. Así de simple, borrada del mapa. Es desechada con la misma falta de ceremonia con la que se descarta un engranaje desgastado en una línea de montaje. Desaparece del registro narrativo sin nombre, sin epitafio, sin ninguna revuelta heroica final como las que solemos esperar en la ficción. No hay rescate de último minuto. ¿No? La única prueba física en todo el universo del relato de que un ser humano llamado Aitana existió alguna vez es una marca. Un surco profundo esculpido en la piedra de granito del sótano, formado por la fricción incesante de sus cadenas rozando contra la pared a lo largo de los años. Qué imagen tan devastadora para cerrar. Analizar un documento literario de esta crudeza, puede resultar abrumador para quienes nos escuchan, pero la metáfora subyacente sobre la fragilidad humana frente a sistemas absolutos de poder es de una vigencia innegable. Definitivamente. La obra sirve como una lente de aumento extrema para examinar cómo las estructuras jerárquicas y mercantiles pueden llegar a percibir a los individuos. Nos reduce a números. Funciona como una advertencia sobre la hipermercantilización. Demuestra que cuando un sistema prioriza la rentabilidad y el mantenimiento de la estructura por encima de todo, la humanidad de los individuos que lo operan o que lo padecen se vuelve completamente irrelevante. Es la victoria del mecanismo sobre el organismo. Y cerrar este documento, la verdad, deja un peso residual. Una reflexión que persiste en la mente mucho después de haber procesado la última página. Sin duda, te deja pensando. Porque si consideramos que la única prueba del paso de la protagonista por el mundo fue un surco desgastado por el roce del acero en una pared de piedra, cabe preguntarse algo sobre nuestra propia realidad. A ver, ¿hacia dónde apuntas con eso? ¿Cuáles son las cicatrices invisibles que estamos dejando en las estructuras de hormigón y código que nos rodean? ¡Qué buena pregunta! Cicatrices que quedarán ahí mucho tiempo después de que el sistema decida, de forma silenciosa, que ya somos reemplazables.